Los datos están vivos. Se mueven, viajan y esperan ser descubiertos. Sin embargo, las organizaciones no siempre tienen la asesoría y las plataformas adecuadas para guiar el camino de los datos, desde su origen hasta la visualización y la toma de decisiones. En Avisco, estamos dedicados al data management y brindamos soluciones que crean empresas data-driven. Nuestras asesorías, entrenamientos y servicios en el ámbito de la integración, gobernanza y analítica de datos nos han transformado en uno de los referentes principales en inteligencia de negocios, haciendo que más de 200 organizaciones, de diferentes industrias, y tanto públicas como privadas, logren día a día mejorar su gestión y sus resultados gracias a la disponibilidad de la información. Nuestros clientes alcanzan una alta capacidad analítica y mayor certeza en la toma de sus decisiones, convirtiéndose en organizaciones más competitivas y con mayor autonomía digital. Siendo capaces de leer, analizar y trabajar a partir de sus datos, a través de visualizaciones inteligentes y gráfica aumentada. Nuestros profesionales cuentan con más de 30.000 horas de consultoría, y nuestro compromiso con la calidad y el constante perfeccionamiento nos permiten estar siempre a la vanguardia en integración y análisis de datos empresarial. ¿Deseas que tu organización sea impulsada por los datos? Visítanos en www.aviscogroup.com. Muchas veces las plataformas de BI, y hasta hace algún tiempo, ellas realizaban todos sus esquemas de integración de datos, algunas con incluso todas las reglas de negocio dentro de las mismas plataformas. Sin embargo, hoy día, al contar con múltiples plataformas de BI muchas veces en las compañías, eso se empieza a volver un poco complejo. Y qué mejor que una solución que sea de integración de datos, y qué mejor que una solución que también esté en la nube. Así que sin más, los dejo con Simón Segovia, nuestro Product Manager y experto en arquitecturas de datos. Así que Simón, te doy el pase. Adelante. Muchas gracias, Roberto. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, se escucha bien. Perfecto. Buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Como bien comentaba Roberto, entonces vamos a estar revisando cuáles son las ventajas que tiene esta plataforma de Qlik Cloud Data Integration. Perdón. ¿Qué es lo que vamos a estar tratando el día de hoy? Bueno, esta bienvenida que estamos haciendo ahora, pero lo que nos interesa ver es, bueno, ¿qué es Qlik Cloud Data Integration? ¿Cómo se ocupa en las distintas compañías que lo adoptan? ¿Cuáles son los casos de uso real? Hacer una demostración en vivo, ver un poco la plataforma, ver cómo presenta la solución y cómo se adaptaría eventualmente a nuestros requerimientos. Y después una ronda de preguntas y respuestas. Esto solo en el caso de que las preguntas no hayan sido respondidas durante la reunión, como mencionaba Jaime. Si es que hay alguna pregunta que tiene que ver con un tópico que se está tocando puntualmente, lo ponen ahí en el chat y vamos a tratar de responderlo inmediatamente. La idea es que no quedemos con dudas de procesos intermedios de la presentación. Perfecto. ¿En qué contexto vamos a estar trabajando? Bueno, hoy en día las empresas necesitan soluciones sencillas, ¿no? Universales, que permitan abordar todos los requerimientos y desafíos de datos que tiene el mundo actual. Desde esa perspectiva, Qlik es una plataforma líder, ¿no?, que ofrece soluciones integrales end-to-end a las compañías que lo adoptan. Hoy es una de las plataformas líderes del mercado, principalmente porque tiene la integración de datos en tiempo real, ¿no? Muy rápido puedo llevar el dato desde mi fuente a la toma de decisiones. Tengo automatización de Data Warehouse, lo cual me permite de forma muy rápida generar bases de datos analíticas muy completas. Después tenemos también la analítica avanzada, que es lo que la mayoría de la gente conoce del mundo Qlik, ¿no? Las visualizaciones, la analítica a nivel empresarial. También está la capa de seguridad, ¿no? Qlik tiene
una capa de seguridad que se adapta a los estándares más elevados, ¿no? Y finalmente la conectividad universal. Hoy Qlik se puede conectar a la mayoría de fuentes de información y también tenemos la capacidad de integrarnos con las principales plataformas en la nube, ¿ya? Entonces, bajo ese contexto, ¿no?, de esta plataforma Qlik que es integral, vamos a estar viendo la parte de integración de datos orientada, ¿no?, a alimentar nuestros procesos de analítica. Me pasé una slide, perdón. ¿Cuál es el objetivo de Qlik Cloud Data Integration? Bueno, escuché ahí un sonido, cualquier cosa me interrumpe nomás. Sí, gracias, Simón. Cuando la gente se conecta, se activa un sonido, pero continúa ningún problema. Ya, vale, perfecto. Bueno, como les comentaba, Qlik Cloud Data Integration es la solución que tiene Qlik en la nube para la integración de datos, ¿ya? Tiene una estrategia que tiene tres pilares principales para generar pipeline automatizados. ¿Esto qué significa? Tiene tres estrategias para generar entregables de datos, productos de datos, de forma integral, desde la fuente hasta la toma de decisiones. Esto lo hace principalmente bajo tres principios, ¿no? Uno, la entrega, después está la transformación y finalmente la unificación. Vamos a ver cada uno de estos temas en detalle, pero lo que buscan es concretar, ¿no?, la integración de datos, que esto sea automatizado, que no requiera alto conocimiento de código, que los conectores a las fuentes de datos estén disponibles, que los conectores para nuestros repositorios de datos estén disponibles y que sea, por ende, agnóstica, no que no sea una solución atada al mundo Qlik, sino que está orientada a ofrecer soluciones, a entregar valor. Y esto lo hace mediante su capacidad de adaptarse a las distintas arquitecturas, tanto híbridas, on-premise o en la nube, ¿no? Veamos entonces a qué nos referimos con entrega. La entrega es la forma que tiene Qlik Cloud de representar el dato que se entrega desde la fuente hacia un proceso de análisis. En este caso sería la replicación de datos en tiempo real, contar con múltiples conectores a distintas fuentes de datos, pero sobre todo poder trabajar el consumo de datos en una plataforma low code. ¿Esto qué significa? Que mis necesidades de datos no tendrán que pasar obligatoriamente por un proceso de codificación para generar una solución que entregue valor a mi compañía, ¿ya? Con eso nos referimos a entrega. La idea es que este proceso no solo sea automatizado, sino que también tenga un feedback importante, que yo siempre sepa cómo está mi proceso de datos, cómo lo están consumiendo. Acá vemos una imagen que presenta un proceso de entrega tradicional, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, un proceso que lee un SAP y va digregando varias salidas de datos a distintas fuentes de información. En general, en Qlik Cloud Data Integration vamos generando este tipo de pipelines en los cuales el dato se consume y se va procesando a través de distintas etapas y llega a uno o más destinos, ¿ya? Esto me permite reducir la redundancia de datos, ¿no? O sea, si es que voy a leer un maestro clientes o voy a leer los datos de cliente de mi CRM, los leo una vez, interrumpo este sistema una vez. Una vez que consumo el dato, una vez que ya está, pasa a la fase de entrega, yo ya lo tengo dentro de mi mundo de QCDI, ¿no? Ya lo tengo disponible. Y acá en esta etapa es donde yo genero un modelo de datos no orientado a la fuente, sino que orientado a las necesidades del negocio. Que Cloud Data Integration, dentro de todas sus opciones, tiene no solamente la opción de generar data marts de forma automatizada, sino que puedo generar toda mi integración de datos de forma automatizada y, como les mencionaba, usando muy poco código, que es o nada de código, ¿no? ¿Qué es lo que hace Qlik Cloud Data Integration con estos requerimientos? Bueno, yo le indico qué es lo que quiero realizar, qué depuraciones o integraciones necesito hacer a los datos, y Qlik Cloud Data Integration lo que va a hacer es que generará
consultas o solicitudes a nuestros conectores que por detrás tendrán código, ¿no? En este caso, por ejemplo, si es que yo le digo trae la tabla A, Click Cloud Data Integration por detrás genera una consulta a esta tabla A con las condiciones que yo le diga. ¿Ya? Esto lo denominamos push down SQL, en el cual yo le digo qué es lo que quiero y Click por detrás genera el SQL, ¿no? De la misma forma genera data marts automatizados, pero también existe la posibilidad, ¿no?, de que nosotros ocupemos nuestras propias consultas o diseñar desde cero nuestros propios procesos de transformación de datos. ¿Ya? Súper importante entonces eso con la etapa de transformación. Genero un dato y al contextualizarlo lo genero en información. Como esto está automatizado, lo estoy sistematizando, lo cual eventualmente me llevaría al conocimiento. Súper importante entonces esa etapa del transformar. Y finalmente está la estrategia de unificar. Ya unificar viene a ser cómo el usuario va a percibir este dato, cómo lo va a consumir. En QCDI y en Click Cloud en general se utiliza el concepto de data profiling. Cuando yo genero un entregable de datos o hay un dato que yo puedo consumir en mi plataforma, se genera un perfilamiento el cual me va a decir cuál es la calidad de este dato. Puedo ver su linaje para saber cuándo fue generado y dónde está almacenado. Y no solo eso, sino que puedo habilitar este dato en una base de datos en la nube, en un servicio en la nube, como podría ser S3 o podría ser Google o podría ser Azure. Puedo habilitar una API pública o privada para que alguien pueda consumir esta data contra demanda. La idea la estrategia de unificar es que la plataforma de datos, los procesos de datos y las decisiones sean algo integral. Si lo vemos en esa perspectiva, entonces tengo tres estrategias que considerar, o tres factores que considerar cuando estoy integrando mis datos. Esto me da un set de herramientas muy interesante, pero quiero que veamos, ¿no?, cómo lo ocupan las distintas compañías, ¿no? Probablemente ustedes han integrado datos, han consumido datos que no están en su formato definitivo y han tenido que depurarlos, trabajarlo alguna vez. Pero quiero que sepan que ese no es el único rol que tiene QCDI dentro de las compañías. Actualmente tenemos tres principales casos de uso para Click Cloud Data Integration. El primero, y quizás uno de los más subestimados por la gente que no ocupa Click Cloud Data Integration, es la replicación o la migración de datos a la nube. ¿Ya? Click Cloud Data Integration tiene una dinámica denominada CDC o Change Data Capture, en la cual lee el log de las bases de datos y en tiempo real va dejando el dato nuevo que va ocurriendo en un repositorio X. Esto me permite ir generando copias de mis datos en un data lake, en un repositorio final, de forma muy rápida. Y es lo importante acá, que genera un impacto muy bajo en el sistema fuente. No sé, que en este caso estoy leyendo mis datos desde un SAP. Yo si le hago una consulta monstruosa a SAP, voy a afectar su performance y su rendimiento. La dinámica de la réplica busca conectarse, en vez de una tabla o generar una consulta compleja, conectarse al log de la base de datos, porque esto es un poco técnico, pero el log de la base de datos tiene todos los movimientos de datos que ocurrieron en una base de datos y de ahí saca la información nueva que se va agregando. Esto me permite ir duplicando mi data o generando una copia en otro repositorio de forma muy rápida y, como les mencionaba, con muy poco impacto en mi base de datos fuente. El segundo uso es el que probablemente todos imaginan de antemano, ¿no? Transformar datos, unir distintas fuentes de datos, integrándolas, hacer transformaciones, cálculos, columnas calculadas, enriquecer la data, filtrar la data, depurar datos incorrectos, quitar duplicados, etcétera, etcétera. Lo que en general la mayoría de las compañías hacen con sus herramientas de integración de datos. Bueno, QCDI también responde a esas necesidades, también tiene un set de herramientas y de tools que nos permiten
ir diseñando nuestro propio proceso de transformación y depuración de datos. En general, este proceso puede ser, como les mencionaba, completamente manual en el que yo diseño cada una de las transformaciones, o puedo generar data marts automatizados en base a definir las fuentes y cómo éstas se relacionan. Vamos a ver un poquito de eso en el ejemplo práctico. Y el uso final, que tiene bastante, tiene mucho fuelle, va ganando mucho momentum últimamente, es el de la innovación. La inteligencia artificial y el machine learning necesitan datos, es su materia prima, es lo que consumen. La dinámica del garbage in, garbage out ha hecho que tengamos que usar como material inicial datos de alta calidad para poder entrenar un modelo de machine learning que sea preciso a la hora de dar sus resultados. A la hora de yo entrenar mis modelos necesito grandes sets de datos con alta calidad, muy normalizados, y esto me va a servir mucho. ¿Por qué? Porque puedo definir reglas de negocios que se vayan ejecutando de forma automática. Entonces, por ejemplo, mi área de data science podría contar con datos depurados de la forma que ellos lo solicitaron al momento que ellos, en el momento que ellos lo necesitan, o incluso antes, ¿no? Podríamos generar estrategias de disponibilización de datos, los cuales eh, tendrían claro o tendrían parametrizado cuándo el dato tiene que estar y tomar una serie de decisiones si es que esto no se cumple. Entonces, en ese sentido, herramientas como QCDI no solo transforman datos, sino que nos permiten eh, adentrarnos en esta nueva área, en este nuevo mundo de innovación de datos. ¿Por qué lo menciono? Porque otras herramientas de ETL, por ejemplo, o antiguas, no podrían entrar en esta dinámica de la innovación. Y en parte es porque en general son difíciles de asimilar los cambios que pueda tener nuestra base de datos. ¿No? Si yo diseñaba, por ejemplo, un procedimiento almacenado que cargaba una serie de tablas, bueno, la verdad es que cambiar ese procedimiento almacenado es complejo, requiere mucho esfuerzo y también tiempo de desarrollo. Que Cloud Integration considera que estos cambios son parte del día a día y tiene un enfoque orientado al cambio. Ya, esto es súper importante, está orientado a que lo que hoy es, en el futuro va a ser más. Si es que hoy tengo 5 fuentes de datos, está orientado a considerar que mañana pueden ser 6. Entonces, en ese sentido, eh, permite a las áreas de I+D contar con el dato aunque algo cambie. Ya es muy común que la data cambia y los datos dejan de estar disponibles, ¿no? Cambia la fuente de datos, cambia algún mantenedor, se conectaba en algún servicio que cambió el archivo, y muchas veces nuestras áreas de negocio dejan de recibir ese dato o nuestra área de innovación, ¿no? QCDI atiende muy bien esa parte. Ahora, estrictamente desde el mundo del Business Intelligence, ¿qué es lo que yo veo potenciado con QCDI? O sea, si yo tengo un Power BI, si es que yo tengo un Tableau, si es que yo tengo un Click Cloud o un Click Sense, ¿cómo veo yo potenciado mi trabajo si es que tomo, ¿no?, esta capa de Click Cloud Data Integration? Bueno, lo primero, que es lo que he mencionado en un par de ocasiones, es la ingesta de datos en tiempo real. Es súper importante considerar que un factor primordial en la calidad de datos es que estos datos sean oportunos. Si yo necesito el dato un día jueves, en la mañana, 5 del mes, el dato tiene que estar en ese momento. No puedo llegar, yo no puedo tomar una decisión tarde si es que quiero que esa decisión sea estratégica. QCDI, al replicar los datos en tiempo real, me permite incorporar ese pequeño cambio, esa pequeña incrementabilidad en cargas mucho más rápidas, ¿no? Ya no tendría que cargar toda la data, sino que solo voy cargando o procesando estos pequeños cambios en los datos. Entonces, me habilita el dato mucho más rápido al negocio, pero además, como les decía, genera una dinámica de tiempo real que antes no existía. Muchas veces, o probablemente muchos de ustedes, trabajan con la dinámica de la carga por lotes que ocurre durante la noche. Muchas veces esto no genera el dato de forma oportuna, como les decía. Otra de las grandes ventajas, ¿no?, es la transformación de datos sin código. Como les comentaba, la mayoría de las áreas de negocio no tiene dentro de sus objetivos medibles o dentro de sus metas habilitar X usuarios en código, en R, en Python, en script de carga clic o en lenguaje M o en DAX para Power BI.
la mayoría de las áreas de negocios saben lo que quieren, pero desde una perspectiva de negocios. Entonces, si es que nosotros integramos nuestro QCDI con un buen programa de gobierno de datos, con un buen control de la calidad de nuestros datos, podemos empoderar a nuestro negocio con la capacidad de generar también el dato, ¿no? En los últimos años se ha dado mucho que el negocio está empoderado para generar sus propias visualizaciones, sus propios análisis, ¿no? Que le entregamos un ClickSense, un ClickCloud o un Power BI y ellos generan su propia analítica. Pero aún son muy dependientes del dato, ¿no? La idea es que con ClickCloud Data Integration también los empoderemos con el dato, ¿no? Súper importante considerar que el área de tecnología muchas veces juega el rol de cuello de botella. Acá les damos esa habilidad de empoderarlos. Otro factor clave es la automatización avanzada. La mayoría de los procesos de BI o cargas de BI permiten un proceso proceso batch, ¿no? Un proceso por lotes que yo le digo, cárgate a las 3 de la mañana eh, o cárgate en tal ventana de tiempo o después de que ocurra tal proceso. Una malla de procesos muy simple. Con Click Cloud Data Integration puedo armar un verdadero diagrama de flujos, ¿no? Puedo decir que revise la fuente A. Si es que en la fuente A no está el archivo, le puedo decir que vaya a una fuente B. Le puedo dar un set de instrucciones para cuando ocurra un error. Puedo armar un proceso de automatización mucho más complejo, que me permite no solo diseñar un proceso, sino que reflejar una estrategia. Hoy en día es cada vez más común que las empresas tengan sus datos como un producto a terceros. Entonces, la automatización no puede fallar, porque el dato ya no solamente es para tomar decisiones de forma interna, sino que es algo que es una fuente de ingreso para mi compañía y que mis clientes ocupan para tomar sus decisiones. Entonces le agrega otra derivada más o otro nivel de complejidad adicional. Entonces tener una automatización avanzada que se adapte a a las complejidades que tiene nuestro consumo de datos es súper importante, ¿no? Muchas veces el ejecutar el SP o ejecutar el Storage Procedure en la noche ya no es suficiente. Con Click Cloud Integration podemos hacer eso y habilitaría nuestro BI a eh, consumir esos datos de forma óptima. Como les comentaba, todo esto habilita el negocio, lo empodera mucho más, entonces los flujos de trabajo son mucho más optimizados, ¿no? Especialmente lo que tiene que ver con temas regulatorios, eh, informes que se generan de forma periódica, todo lo que en realidad es replicable en el tiempo se genera de forma mucho más automatizada, ¿ya? En Click Cloud Data Integration, en general, como en general vamos, en Click Cloud en general, siempre la visión es empoderar el negocio. Gobernar el dato, sí, pero para empoderar el negocio. Entonces, acá es súper importante que si es que mis usuarios de negocio pueden consumir datos y pueden generar su propia analítica, estoy habilitando flujos de trabajo que antes no existían. ¿Ya? Perfecto. ¿Cómo vamos a consumir o cómo vamos a trabajar entonces este QCD? ¿Ya? Para verlo en sencillo, lo vamos a trabajar en proyectos de datos. ¿Ya? Vamos a ver el QCDI en un segundo. Pero vamos a estar trabajando con proyectos de datos y en general hay dos tipos. Está la centralización de datos, ¿no? Acá vamos a tener la generación de data marts automatizados y las transformaciones de datos en general. ¿Ya? Acá es donde están las transformaciones tradicional de ETL, depuración de datos, filtrado de datos, integración de distintas fuentes. Todo eso va a estar acá en canalización de datos. Y el segundo grupo de proyectos son los proyectos de replicación, ¿ya? Estos están más orientados a, como les comentaba, el caso de uso de migración a la nube o de replicación o espejo de datos. ¿Ya? Acá es cuando vamos a estar generando desarrollos de CDC, ¿no? De Change Data Capture, ¿no? Y también replicar datos por lotes, ¿no? En contrademanda. En general, las soluciones en ClickCloud van a estar incorporando varios de estos proyectos, ¿no? Yo, por ejemplo, podría replicar la data de mis fuentes, dejarla, por ejemplo, en AWS S3 y después conectar, ¿no?, a un proyecto de canalización de datos que lea ese S3 y genere un par de data marts automatizados, ¿no? O sea, estos procesos son integrables entre sí. De la misma forma que yo después podría replicar la data de este data mart y dejarla en otra base de datos, ¿ya? Esto es súper importante
estos procesos no son de inicio y fin, sino que yo puedo seguir con el procesamiento de datos según yo lo tome o lo vea necesario. ¿Ya? Bueno, veamos entonces una demostración para hacerlo más entretenido, para hacerlo más sencillo también de comprender. Tengo un segundito que se me perdió el clic. Ah, está acá con ustedes. Ahí Jaime me confirma si se ve bien la pantalla. En muchas Sí, ocasiones. se ve todo bien. Vale, tengo aquí un pequeño delay, se está viendo un poquito entrecortado. Les pido paciencia. Ups, ahí está. Perfecto. Perfecto. Entonces, cuando nosotros entramos a nuestro Click Cloud Data Integration, bueno, nos va a pedir loguearnos, ¿no? Y nos muestra nuestra vista tradicional de Click Sense o Click Cloud en este caso. ¿Dónde está mi Click Cloud Data Integration? Bueno, es un servicio que está paralelo al de analítica. Estos conversan y se integran de forma totalmente natural, pero en general el público que hace analítica y el público que hace trabajo de datos no es siempre el mismo, o no hacen estas dos tareas al mismo tiempo. Entonces, acá en el menú, ¿no? Eh, de Stack, ¿no? O de Krillin, como le dice informalmente, podemos ver las distintas soluciones que tiene nuestra plataforma de Click Cloud. En este caso tenemos el servicio de analítica, que es donde están la mayoría o donde está la reportería en general, y tenemos acá nuestro servicio de integración de datos. Acá es donde está todo lo que es QCDI, ¿no? Click Cloud Data Integration. El Data Integration es a lo que se refiere con integración de datos. ¿Ya? Acá tenemos entonces nuestro catálogo de cargas de datos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, nuestros proyectos, podemos ir supervisando los procesos de carga que ya existen. Podemos crear uno nuevo, ¿no? Podemos crear un proyecto de carga de datos. Acá es donde nosotros podemos decirle si quiero que sea, ¿no? Una canalización de datos o una replicación, ¿no? Acá puedo decirle si es que quiero que estos datos los trabajemos en mi plataforma Click, ¿no? O sea, dejar los datos dentro de Click y trabajarlos ahí de forma interna, pero yo me puedo adaptar a las principales opciones de la competencia, ¿no? Snowflake, BigQuery, ¿no? Lo puedo dejar en Azure Synapse Analytics, ¿no? Pues es que estoy trabajando un modelo de datos en esa plataforma, lo puedo trabajarlo en Click Cloud, esto significa dejar los datos, por ejemplo, en archivos QVD, ya listos para trabajar en Click Cloud. Podemos trabajar en Databricks, no de Microsoft, en Amazon podemos trabajar con Redshift, y en este caso nosotros estamos trabajando con SQL Server, ya que es más rápido de configurar, ¿no? Pero también está se incorporó en la última versión Microsoft Fabric, ¿no? Que para los que están familiarizados con la solución de Business Intelligence que tiene Microsoft, Fabric vendría siendo entonces la extensión de Power BI, ¿no? Entonces también podemos ir trabajando nuestra plataforma Azure, pero la integración de datos para hacerlo automático, para no tener que sufrir con los dolores de integrar nosotros los datos y generar nuestros data marts, vamos a automatizarlo con QCDI y consumir la data en otra plataforma, si es que eso es lo que queremos. ¿Ya? Para este caso, bueno, tenemos nuestros proyectos de datos en subcarpetas o subestructuras, ¿no? Que en Click llamamos espacios. Los que trabajan con Click Cloud por el área de analítica quizás están acostumbrados a esta dinámica de los streams llamados espacios de trabajo. Son carpetas donde voy a tener mis datos, voy a tener mis reportes. Bueno, acá también voy a tener entonces carpetas o repositorios donde voy a tener mis cargas de datos, ¿no? Acá tengo uno que se llama, ¿no? Prueba Data Movement 2024, donde estamos dejando varias maquetas, varias pruebas de distinto tipo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos unas de transformación de datos, y acá abajo, si se fijan, tenemos unas orientadas a la replicación. En general nos guiamos por los iconos y por el título. Veamos un poco la de replicación, que es si se quiere, funcionalidad más sencilla de explicar, ¿no? Tengo una fuente de datos y rápidamente, en cuanto ocurre un cambio en mi fuente, lo reflejo en mi base de datos de destino.
Aquí abrí el proyecto de replicación y aquí, bueno, me va a mostrar, acá a la derecha tengo el zoom un poco alto, ¿no? Pero acá a la derecha podemos ver que tengo los pasos o transformaciones que ocurrieron o que están disponibles. Y acá tengo un filtro porque la verdad es que los procesos de carga no tienen dos pasos, ¿no? La mayoría tiene varias fuentes, entonces por lo menos un paso por cada fuente, etcétera, etcétera, ¿no? Acá tenemos dos, para hacerlo simple en el webinar, ¿no? Tenemos una replicación de un dato que tiene una fuente y se deja en un destino, y en cuanto aparece un registro nuevo, este se refleja en el destino, y después tenemos otra etapa que vendría siendo la transmisión a un data lake. Acá yo estoy tomando este dato desde la fuente y lo estoy dejando en un data lake en S3, ¿ya? Veamos un poco cómo funciona cada uno para hacernos una idea de cómo opera, ¿no? Click Cloud Data Integration. Partamos entonces por la replicación, que es este pequeño proceso que tenemos acá. Si se fijan, todos los procesos van a estar guardados o todos los dentro de los proyectos con este formato de cajita, ¿no? Yo puedo ir editando cada uno de forma independiente, ¿ya? Cuando lo abro, empieza a cargar el espacio de trabajo y lo primero que me muestra, como esto es un proceso que se ha ejecutado antes y se ha terminado con éxito en el pasado, solamente me da los datos de carga de la última vez que tuvo alguna actividad. Si se fijan, este proceso dice estado CDC, o sea, Change Data Capture, lo que significa que en cuanto ocurra un cambio en mi fuente de datos, acá se va a ejecutar un proceso y lo va a dejar en mi destino. Por eso acá dice en ejecución, porque está siempre escuchando y fijándose en estas tablas de mi fuente para cuando ocurra un cambio, inmediatamente reflejarlo en el destino, ¿ya? En este caso me da un estado de la latencia, ¿no? Y si es que yo no lo quiero supervisar, si es que lo quiero editar, tiene una vista de diseño donde yo le puedo dar los parámetros que necesito. En este caso, por ejemplo, le puedo decir cuáles son los datos que quiero traer de cada uno de estos datos, cuál es el comportamiento que quiero, cuál es el tipo de dato. Puedo añadir columnas calculadas, también puedo agregar un par de transformaciones. Ahora, en general, yo les recomiendo, o siempre lo digo como best practice, cuando estoy replicando datos, cuando estoy extrayendo la data, en general no transformo mucho, ya que esto podría afectar de forma negativa a mi fuente de datos, ¿no? Como les decía el ejemplo del SAP, si es que estoy leyendo un SAP, hay muchos procesos críticos que están ocurriendo en este RP, entonces si es que yo le mando una consulta que quiero ver, no sé, toda la historia y además que vaya a buscar al FICO un set de datos muy específico y lo cruce en tiempo real, estoy matando un poco mi fuente de datos, ¿no? Pero igual es una posibilidad. Yo puedo consumir esa información y transformarla, pero como les comentaba, en la replicación, el proceso de replicación en general, tratamos de hacerlo lo más transparente posible, ¿ya? Entonces se puede cambiar el dato durante la replicación. Si que tiene la duda, si que quiero hacer una transformación más compleja, haría un proyecto, ¿no?, del tipo transformación más que uno del tipo replicación, ¿ya?, que el que estamos viendo acá. Perfecto. Entonces acá podemos ir definiendo, ¿no?, cómo se va a comportar, cuál va a ser la prioridad de carga de cada uno de estos. Si que quiero que haga una carga completa, ¿no? Cada vez que lea los datos, haga una carga completa. Si es que quiero que haga una carga completa solo la primera vez y después vaya aplicando los pequeños cambios que ocurran en la data, o sea, de forma incremental, va a traer los registros nuevos y los que hayan cambiado, ¿no? También acá le puedo solicitar, ¿sabes qué? Además, quiero guardar lo que cambió, ¿no? O sea, si hay registros nuevos, agreguémoslo. Si hay registros que ya existían previamente, pero se fueron modificando, apliquemos el cambio, pero quedémonos o mantengamos ese cambio en caso de que tenga que auditar algo, ¿ya? Y así una serie de procesos, de configuraciones que me permiten ir optimizando optimizar mi rendimiento, definir cada cuánto voy cargando distintos temas. Esta menú es un poco más técnico y tiene harta tela para cortar, ¿no? Pero lo importante, con lo que quiero que se queden, es que puedo ir replicando mi data y dejándola en un destino de forma súper ordenada, ¿ya? Ahora sí que yo, por ejemplo, tengo mi fuente de datos, ¿no? En este caso, estoy leyendo mi tabla de fuente de información.
Por ejemplo, estoy leyendo mis categorías, ¿no? De una base de datos SQL Server, ¿no? Voy a agregar acá otro valor, a ver si lo puede generar de forma automática, ¿no? Y si fijan acá aparece un valor 10, ¿no? Yo tengo una base de datos de destino donde estoy replicando entonces todos mis datos. Y si yo me voy a la base de datos de categoría, acá tengo todo lo que ocupa el webinar, son estas tablitas, perdón. ¿No? Entonces acá tengo la tabla de categorías y si la reviso, nuestro registro otro automáticamente, ¿no? Sin que yo ejecutara nada, identificó que apareció un registro nuevo y lo movió a mi nueva base de datos, ¿ya? En ese sentido es súper útil, no solo para este tipo de tablas que son dimensiones, ¿no? Que aparezca una nueva categoría de productos, no ocurre tanto, ¿no? Pero que sí ocurre mucho cuando el dato del hecho, lo que estoy midiendo, la venta, cantidad de productos en stock, lo que sea que estoy midiendo para analizar lo que estoy midiendo o analizando en mi negocio, cambia, esto rápidamente se entera y puedo de forma muy sencilla leer esta tabla, por ejemplo, con mi herramienta de Business Intelligence y tener un reporte actualizado muy rápido, ¿ya? También la recarga, como les decía, es al ser tan modular, ¿no? O sea, a medida que van apareciendo los registros, voy calculando, también hace que sea muy rápido el resultado, ¿no? O sea, si es que tengo que cargar todo el mes, eh, hacia fin de mes tengo que cargar toda la data del mes cerrado, es obviamente mucho más trabajo, ¿ya? Ahora, esta no es el único nivel de replicación, no solamente está de tabla a tabla, ¿no? También en Click Cloud Oriented Direction, si vuelvo a mi menú de proyecto de datos, tengo, aparte de la replicación que vimos recién, tengo otro subproceso que también es de replicación, que es transmitir a un repositorio, que en este caso sería un data lake, ¿no? Mi data lake, yo aquí lo estoy supervisando, pero también lo puedo diseñar. Puedo hacer lo mismo que hice con la replicación, pero le indico cómo quiero que se comporte, ¿no? Cómo voy a mantener la integridad entre los datos, ya que va a dejar esto en un archivo Parquet, que no es tan fácil llegar y hacerle un update, no es tan fácil llegar y hacerle un join con otros datos, ya que es un archivo. Entonces, también puedo ir configurando acá valga la redundancia, en el menú de configuración, puedo ir configurando cómo se comportará el archivo Parquet, ¿no? Cada cuánto se va a ir particionando, qué formato de hora va a utilizar. Mira, aquí me está alegando, por ejemplo, que el que tenía no le sirve, pero es porque yo puse un valor, pero tiene uno por defecto que sí funciona. Puedo ir indicando qué carpeta va a utilizar, en este caso deja uno por defecto, pero es muy desordenado, muy sucia, ¿no? Puedo decirle, ¿no? Cómo va a ir almacenando los archivos, en qué formato, tengo distintos parquet, el JSON, el parquet o el CSV, que es como el clásico que más ocupan nuestros clientes, ¿ya? Y si yo entro a mi AWS, ¿no? Y ejecuto este proceso, también se está ejecutando en tiempo real y también tengo Mm, mala AWS que me cerró la sesión. Seguridad ante todo, excepto cuando estoy presentando. Entonces, si es que veo, por ejemplo, mi consola de AWS y voy a mi S3, voy a ver que ahí tengo armado un data lake que se va actualizando y se mantiene coherente, ¿no? Súper importante la parte de mantener los parquets coherentes, que no me falta nada de data en los distintos archivos que voy generando, que uno de los principales problemas que tienen los data lakes en los distintos escenarios organizacionales es mantener la coherencia, ¿no? Que voy dejando todo lo que voy pillando en un S3, pero hay gente que después no puede armar la foto de cómo estaba el día 4 o cómo estaba funcionando en tal momento. Acá mis buckets, bueno, en este caso tiene la carpeta que me había propuesto, ¿no? Que es la que tenía por defecto. Tiene carpetas de transmisión donde puedo ir auditando todo el proceso de carga, pero finalmente los datos van quedando, ¿no? En mi carpeta. Déjame ver si es que era este el bucket o era el otro. Mm, 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 mm. Claro, si se fijan, entonces acá van quedando todos los distintos datos y yo puedo tener
todos los distintos buckets que yo quiera. No sé, tengo este bucket que hice pruebas QCDI, pero lo puedo dejar en los que yo estime conveniente. O sea, puedo tener uno de ventas, puedo tener un bucket de logística y así, así, ¿no? O sea, puedo generar un data lake categorizado, puedo tener un data lake integral. Después este dato que está en S3 lo puedo volver a consumir con Cloud Data Integration o lo puedo consumir directamente en mi analítica. Se lo puedo disponibilizar a la gente que hace inteligencia artificial o machine learning. Generalmente están muy acostumbrados a trabajar con datos en Parquet o en S3, ¿no? Entonces, súper útil considerar esta opción, ¿no? Mantener un data lake integral no es un tema menor. Y de la misma forma que yo generé mi dato recién, el dato también se fue duplicando al data lake a medida que se fue generando en la fuente, ¿no? Perfecto. Entonces estos son los proyectos de replicación, o esto, así funciona en general la replicación. Puedo replicar los datos de mi fuente a una base de datos o puedo desde ya empezar a armar un data lake, ¿no? Como les comentaba, el data lake puede estar en S3, puede estar en Google, puede estar en Azure, puede estar en mi propia infraestructura o puedo dejar los datos en archivos QVD, ¿no? Usar los archivos QVD como Parquet también es una de las opciones, ¿ya? Para aquellos que no tienen una nube como S3 o Google Cloud Storage, pueden igual usar su propia plataforma de Click Cloud Data Integration para esa tarea. El otro tipo de proyectos, como le comentaba, aparte de los de replicación, son los de transformación. Acá, ¿cuál era el que estaba ocupando yo? Si no me equivoco, era este. Acá tengo entonces un proceso de integración de datos, el cual lee datos desde mi fuente, lee los datos que estábamos ahora dejando en esta copia, ¿no? Y mi idea o mi objetivo es con esto generar un data mart que yo pueda consumir directamente en mi Click, directamente en mi Power BI o en mi ClickSense, sin mucho problema. Acá esta etapa de generar los data mart automáticos tiene tres objetos a crear. Hay que crear tres objetos. El primero es la data, o sea, de dónde la voy a sacar. En esta etapa entonces le digo, mira, voy a ocupar estos datos, ¿ya? Salen de esta fuente, en este caso lo estoy leyendo de la base que replicamos recién, ¿no? Y acá tengo la opción de decirle, mira, cómo están modelados los datos a nivel lógico y a nivel físico, ¿no? También puedo decirle cómo quiero que se comporten estos datos, qué prefijos quiero que tengan en las tablas cuando se generen, etcétera, etcétera. Pero acá lo que estoy levantando es la metadata de lo que voy a ocupar para después armar estos data marts automatizados. Voy a volver un poquito para atrás, ¿no? Porque esta etapa, como les comentaba, lo único que hace es levantar la metadata. Después tengo, ¿no?, el registro de datos, que es donde yo modelo qué rol cumple cada uno de cada una de estas entidades en la empresa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo tenía una tabla de clientes, tenía una tabla de empleados, una tabla de órdenes, ¿no? Y estas distintas tablas tienen un rol dentro de mi empresa y tengo que de alguna manera explicarle al clic cómo se relacionan estas entidades y cómo quiero que se comporten, ¿ya? La primera vista nos muestra el modelo de datos que trajimos de la etapa anterior y acá nos vamos a la etapa de modelo, al menú de modelo. Y acá, bueno, no creo que se alcance a ver mucho. Voy a hacer, va armando un diagrama de entidades que nos dice cómo están relacionados los distintos objetos, ¿no? Por ejemplo, el detalle de órdenes es un subproducto de la orden, de aquí deriva después el número de productos, las categorías de productos, quiénes son mis proveedores, ¿no? De la misma orden deriva mi cliente, o quién fue el vendedor, cuál es su territorio de venta, cuáles son los territorios. Y ahí voy armando una relación entre las distintas entidades explicándole en base a las llaves primarias cómo es que mis datos se relacionan entre sí. Acá no estoy armando el diseño del datamart, estoy armando cómo funcionan mis fuentes. Entonces yo tengo 5 fuentes de datos, las traigo
digo, bueno, esta es la tabla cliente de la fuente 1, se relaciona directamente con la tabla de cliente de la fuente 2, etcétera, etcétera, y voy armando todo mi enfoque. Acá tenemos un enfoque un poco más limitado, más directo a lo que les quería mostrar, pero estos diagramas suelen ser muy grandes y es generalmente en esta etapa donde está como toda la inteligencia de estos diseños de data marts automatizados. ¿Ya? Una vez que tengo esto, ¿no? Paso a la etapa de ejecución y esto me va a mostrar el proceso, ¿no? Dame un segundito. Acá entonces yo puedo ejecutar esta carga. Esta no está gatillada en tiempo real todo el tiempo. Este no dice, si se fijan, en ejecución. Este lo preparé para que se ejecute cuando yo le diga o mediante una REST API le llega una instrucción de que tiene que empezar. Ya en este caso, por ejemplo, para que corra yo tengo que darle aquí el botón ejecutar. ¿Ya? Y ahí empieza el proceso de carga. En este caso, bueno, no creo que traiga data nueva ya que no... Ah, bueno, puede que agregue el registro que agregamos recién, pero no hay mayores cambios. ¿Qué ventaja tiene esto versus hacer un data mart a mano? Aparte del tiempo que me ahorro automatizándolo. Bueno, uno que me permite de forma muy sencilla cambiar cuál es el prospecto que quiero que tengan los datos. ¿No? Puedo decirle cómo quiero que se comporte cuando lo esté ocupando, ¿no? Pero también me permite de forma muy sencilla agregar cambios, ¿no? Como les comentaba, muchos desarrollos de integración de datos se pierden dentro de la compañía porque no se pueden adaptar a la nueva situación, a los nuevos cambios, a los nuevos requerimientos. Acá es simplemente que yo le diga, mira, esta nueva tabla va a cumplir este nuevo rol y tengo que actualizar el modelo, pero esto eventualmente se refleja en mis datos y yo no pierdo data entre medio, ¿no? O sea, si es que mi tabla cliente tiene una nueva columna que se llama índice de riesgo del cliente, yo puedo agregar esta nueva columna sin tener que perder data de por medio ni tener que desarrollar un proceso de carga nuevo, ¿ya? Y bueno, la última etapa de estas tres etapas del data mart automatizado, entonces vendría siendo la parte en la que yo diseño cómo es el data mart que quiero ocupar. Acá armé uno muy sencillo, a ver si se alcanza a ver un poquito más con el zoom, pero tiene una tabla fact centralizada que está basada en el detalle de las órdenes y tiene 4 dimensiones elegidas de forma arbitraria por mí. La de productos de ventas, clientes y empleados, para tomar algo representativo. Y hay una de fechas que se genera de forma automática cuando yo le digo cuáles son los campos de fecha que quiero utilizar. ¿No? Acá si se fijan hay un menú de fecha de transacción. Como los que están acostumbrados a trabajar con Datamart sabrán, siempre necesito una dimensión de fecha. Siempre. Entonces este proceso de carga, ¿no? Va a armar este Datamart mediante un proceso que ejecuta estas 3 etapas, ¿no? La que va a buscar la metadata, la que relaciona esta metadata según lo que necesita el negocio, y esta última que toma esa metadata y la convierte en un datamart automatizado, ¿no? Es un proceso de 3 etapas. Ahora, en general, esto es para ver los distintos objetos que yo he creado, pero si quiero ver cuál es el flujo de datos, o qué es lo que se va a ejecutar, si se fijan acá hay un menú que dice mostrar tareas, y acá me va a mostrar eh, un conjunto de cajitas que son cómo está armado mi proceso de datos, ¿no? Va a buscar los datos registrados, los almacena el datamart y después los carga. ¿Ya? Acá puedo ir viendo más o menos detalle, ¿no? Por ejemplo, puedo ver el estado, si es que se actualizaron o no los datos. Por defecto se ve así, sencillo, ¿no? Pero entre más información, mejor. ¿Ya? De forma final, entonces, ¿cómo se ven estos datos? Bueno, acá en esta base de datos que preparé solo para la prueba del día de hoy, podemos ver que tiene todas sus tablas de trabajo intermedio y de control de cambios en la data en un repositorio. Yo lo puedo ir separando, ¿eh? Puedo ir generando varias pequeñas bases de datos para dejar el staging area, para dejar los datos con error, para dejar los datos que fueron cambiando y otra para dejar los datos definitivos. ¿Ya? Yo aquí por un tema de orden para hacer estas demos más ágiles y prepararlas de forma más rápida, está todo en una misma base de datos. Pues si se fijan está la data que yo copié
están las bases de datos de trabajo y después están los datos de salida, ¿no? Estas datas que dicen tipo T, tiene la tabla ya definitiva y lo que yo en general consumo desde mi Click o mi Power BI en general son las views de Datamart, ¿no? Que son estas que están acá, que serían estas 5 tablitas que están acá. Entonces, en general, de un set de 15 entidades, puedo armar un datamart con pocas tablas que sea coherente, que mantenga la integridad entre los datos y no solo eso, sino que me permite eh, aplicar best practice en el modelamiento de datos. Por ejemplo, si es que tengo dos SKU que están formados por texto, acá los puedo relacionar por un campo numérico que se mantiene actualizado de forma óptima, que está óptimamente indexado, que está en que en general me va a dar el mejor tiempo de respuesta. Y además, como comentario final, me permite adaptarlo a los cambios del futuro sin tener que pasar por un proceso de reingeniería eh, muy brutal. ¿Ya? Y en general así voy generando mis set de datos. Ahora, ¿cómo los consumo? En general, cuando estoy en Click, cuento con set de datos que los voy agregando en la capa de analítica, ¿no? Y que en general, aquí en Webinar tengo, a ver, aquí tengo una vista de monitoreo, en la cual tengo la data categorizada. No, me equivoqué. Les pido disculpas. Como les comentaba, en Click cuando yo estoy utilizando la data, cuando ya está disponible para el análisis y para el consumo, yo tengo la capacidad de ver igual de forma categorizada cuál es la calidad del dato, cuál es el linaje, de dónde viene, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo tomar un set de datos que ya está disponible para mis usuarios, ¿no? Y yo puedo entender ese dato de forma categorizada y clusterizada, saber cuál es su linaje, de dónde viene, qué procesos incurrieron para dejar la data como está. Puedo también calificar qué tan confiable es o no la data, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un QVD. No, me dice datos generales de atributos generales del archivo que estoy leyendo. Pues no solo eso, sino que me da un perfil, me da un catálogo de qué es lo que contiene este set de datos, ¿no? Me dice cómo están distribuidos los valores, me permite saber qué tan confiables son, ¿ya? También hay un menú de linaje, ¿no? El cual me permite entender de dónde sale un dato. En este caso, este tiene pocos pasos, ¿no? Pero yo puedo ir viendo cómo se genera un dato, dónde se generó, dónde está ubicado, etcétera, etcétera. Entonces, esto me permite generar eh, datos confiables, trazables, ¿no? Que pueden ser consumidos directamente por el negocio y además pueden ser preparados por el negocio, ¿ya? Eso es súper importante y ese es el poder que pone en manos de las compañías Click Cloud Data Integration. No sé si tienen alguna otra duda, creo que ando un poco justo con el tiempo, pero no sé si es que hay algo que podamos aportar ahí a la conversación o entró Aquí alguien a tenemos última una hora. pregunta. ¿Ustedes tienen servicios asociados a la implementación de Data Warehouse sin herramientas? Sí, pero en general se recomienda por lo menos contar con alguna herramienta que te permita orquestar las distintas consultas o tareas que estás haciendo, ¿no? Hoy en día hay muchas organizaciones que tienen sus desarrollos integrales, ¿no? En Python o en R, pero se recomienda siempre tener alguna herramienta para cargar un data warehouse, ¿ya? Hay muchas opciones, no necesariamente tiene que ser QCDI, ¿no? Pero QCDI lo que hace es que lo automatiza y pone y empodera al negocio para hacerlo ellos mismos. Yo en el chat les voy a dejar nuestros datos por si alguien después que desea ver alguna presentación adaptada a su negocio o tiene algún tipo de consulta sobre la herramienta o desea ver presupuesto también. Les voy a dejar aquí en las consultas, en el chat, la información. Súper importante lo que dice Jaime. Si es que ustedes tienen alguna, si de repente dudan de sus datos, si es que de repente muchos de sus recursos o su tiempo está orientado a preparar la data, eh,
contáctenos, nos veamos qué podemos hacer y cómo podemos mejorarlo. Perfecto, muchas gracias a ustedes, Silvia Izquierdo, Ricardo Pedraza, Catalina Sepúlveda. Gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Nos vemos en los próximos webinars en nuestra página web www.aviscogroup. Van a poder ver qué próximas actividades vamos a tener relacionadas con datos y analítica que pueden ser interesantes para ustedes.